¿Qué tal, amigos y amigas? Gracias por acompañarnos en Noches sin Tregua, la política con P mayúscula a través de Ticavisión. Hoy nos vinimos al restaurante El Sistino, lugar que les recomendamos que vengan, que lo conozcan, para que conozcan la alta cocina italiana en este restaurante que nos ha acompañado ya desde hace muchos años en la pauta publicitaria. El día de hoy vamos a hablar de empleo público, que ha sido un tema a todas luces importantísimo en el desarrollo de los últimos gobiernos y que viene preocupando mucho a la ciudadanía en general. Para eso he invitado a dos expertos, a dos personas que están imbuidos, que conocen el tema. Uno de ellos es don Hernán Rojas Angulo, quien fuese director del Servicio Civil, y nos acompaña también don Lenín Hernández, que es el sindicato del SINAE, que es el Sindicato Nacional de Enfermería. A ambos, qué placer tenerlos acá en Noches sin Tregua. Igualmente, don Claudio, me gusta siempre que usted me da esta oportunidad para poder expresarme con respecto a las ideas. Habíamos tenido la oportunidad de hablar antes de que aprobaran la ley, luego de que la aprobaron y ahora que empezó en ejecución, pues hay más material de qué hablar con respecto a los efectos que está ocasionando esta ley. Muchas gracias. Lenín, buenas noches, don Claudio, muchas gracias por la invitación. Don Hernán, un honor compartir este espacio con usted y al público que nos sintoniza. Muchísimas gracias. Ya regresamos, no se separe de Noches sin Tregua. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di Oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en el Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizar Otoya. Una lectura y manual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. Adquiéralo. Somos tienda F&M Store. Nos especializamos de todo tipo de ropa, tanto para damas y caballeros. Ven y visítanos. Heredia, Santa Lucía. Del Automercado 400 metros norte. Carretera Barba. Contamos con servicios de entrega personales a San José, Heredia, Alajuela y por correo de Costa Rica con un costo adicional. Búscanos en Facebook como F&M Store o llámanos o escríbenos al WhatsApp 6461-6544. Con gusto le atenderemos. F&M Store. Gracias por mantenerse sintonizado con nosotros y por ese apetito que usted tiene por la política con P mayúscula. Entremos en el tema, Hernán y Lenín. Yo haría la primera consulta a ustedes que le han dado seguimiento durante muchos años a este tema. ¿Era necesaria o es necesaria una ley de empleo público? ¿Por qué? Lenín.
Entraste a matar. Vamos a ver, Claudio, considero que sí era necesaria una ley marco de empleo público, pero no esta ley. ¿Por qué? Porque al Estado hay que devolverle la eficiencia. Es un punto fundamental. Nosotros como dirigentes sindicales siempre hemos pensado en esa responsabilidad del funcionario público hacia la ciudadanía. ¿Para qué? Para brindar servicios oportunos, eficientes, de calidad, ayudarle a la reactivación económica. Pero esta ley marco de empleo público, por ningún lado uno revisa esos artículos y no vemos ese objetivo, ¿verdad?, para efectos de devolverle la eficiencia al Estado. Cuando uno piensa en una ley, y así don Hernán coincide conmigo, es para efectos de dirimir un conflicto o evitarlo a futuro, ¿verdad? En este caso, sí se venían señalando algunas inequidades salariales, el tema de la deficiencia del Estado en algunos temas importantes. Y cuando viene la ley marco de empleo público, muy atropellada por parte del gobierno anterior de don Carlos Alvarado, fue parte del paquete económico con que se negoció con el Fondo Monetario Internacional, y es el resultado nefasto que tenemos en este momento, diríamos nosotros, porque tiene muchas contradicciones desde un punto de vista legal, y lo que mencioné anteriormente, lo vuelvo a indicar, no le está devolviendo la eficiencia a las instituciones públicas. Creo que ese es el dardo mortal que tiene esta ley. Sí, qué bueno que estamos de acuerdo totalmente también en que sí es necesario una ley, no solamente que le permita, que le dé la capacidad al Estado para que ponga a funcionar el artículo 191, que la Constitución dice que el Estado costarricense regulará las relaciones con sus trabajadores a través, lo dijo en aquel momento, de un estatuto de servicio civil, llámese hoy Ley de Empleo Público. Entonces era necesario para que el Estado tomara las riendas del empleo público, pero efectivamente, como lo dice Lenín, se dan varias situaciones. Primero, el enfoque fiscalista con el que se hace esta ley, es decir, la ley de empleo público no es para regular únicamente salarios. Había un desorden en la gestión de recursos humanos de todo el sistema institucional. Son más de 330 instituciones y solamente el 14%, 47 instituciones, respondían a una regulación. Quiere decir que las demás estaban totalmente fuera de regulación. Cada una tenía su propio sistema de gestión de recursos humanos. Entonces hacía falta una ley para poder armonizar, para poder articular los esfuerzos del Estado en materia de gestión de recursos humanos, pero no necesariamente con el enfoque fiscalista que se le dio, porque únicamente están pensando en cómo hacemos para trabajar los salarios. Y para eso, incluso parte del antecedente del proyecto que presentamos en el 2017, a finales del 2017, no llevaba este enfoque fiscalista y precisamente no se presentó porque nos dijo el entonces presidente de la República que no le servía de moneda de cambio en la Asamblea Legislativa para aprobar el proyecto fiscal que se vino luego con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Entonces, pero vamos a ver, no era posible que en el sistema institucional, en esas más de 300 instituciones, en unas era muy fácil ingresar y en otras era un mundo ingresar. Estamos hablando de reclutamiento y selección distinto en instituciones que son del Estado. Ahora bien, en esa visión fiscalista que vos decís que tiene esta ley, y que lo hablamos en alguna ocasión, vos y yo en el programa de radio, de que se utilizó la ley como una moneda de cambio para que el Fondo Monetario Internacional nos diera una calificación diferente, nos facilitara recursos. El Fondo Monetario Internacional ya no es el Fondo Monetario Internacional del siglo pasado, donde imponía su visión y decía, van a tener recursos si hacen esto, esto y esto. El Fondo Monetario Internacional hoy en día le dice, ¿usted quiere esos recursos? ¿Qué nos propone? Entonces fue nuestro gobierno, en el caso del presidente Carlos Alvarado, el que llegó a proponer ese proyecto, pero con esa visión fiscalista y no de mejorar los servicios públicos. Con una complicidad, Claudio, porque pensamos en Carlos Alvarado y correcto, impulsaron esta ley, pero con una complicidad con la Asamblea Legislativa en aquel momento. Eso hay que señalarlo y puntualizarlo, porque por ahí nosotros dimos los diputados de la unidad, con nombres de diputados en específico que le impulsaron. Nueva República, todos esos partidos participaron en la unidad social cristiana. Entonces es ahí donde vemos que efectivamente
Eso fue la moneda de cambio para efectos de conseguir los 1.776 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Nosotros en su oportunidad nos reunimos con doña Manuela Goretti, que era la encargada o la persona emisaria por parte del Fondo Monetario Internacional, y ella nos los planteó con todos los sectores. Nosotros no estamos imponiendo absolutamente nada al gobierno de la República. Lo que ocupamos es que nos digan, de acuerdo a ese plan, ese portafolio económico de negociación, con qué nos van a responder a nosotros. Y ahí es donde se metió la Ley Marco de Empleo Público de forma totalmente atropellada. Ahora, y que dice que don Hernán tocó el tema fiscalista y no inicié yo esta conversación, porque el público que nos sintoniza es muy importante que lo sepa. En este momento, la ley, así como está, prácticamente le está imponiendo un posible reajuste salarial a todas y todos los funcionarios públicos hasta dentro de 8 o 12 años. Ya nosotros en los últimos 2 años... Y ya hay se ha detenido el aumento de los salarios hace bastante tiempo. Creo que lleva más de 8 años. Esto originado por la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas, ¿verdad? Y el Estado en este momento está percibiendo un ahorro superior al 1% del Producto Interno Bruto con ese primer tracto, ¿verdad? A través de esa aprobación de esa ley. Pero yo quiero enfocar la parte humana, porque al final de cuentas somos trabajadores, hombres, mujeres, con responsabilidades, y con relación a la pandemia, más o menos, en esos 2 últimos años, nosotros hemos tenido una pérdida del poder adquisitivo de un 14% menos, a 2 años, ¿verdad? Ahora imaginémonos qué va a pasar dentro de 8 años o 12 años, en el peor de los escenarios, tener un solo aumento por reajuste, ¿verdad?, de costo de vida. Eso prácticamente se llama matar y liquidar la economía de muchísimas familias y los servidores públicos. Sí, en ese espacio, perdona que te interrumpa, que dice Lenín, hay poca también consideración de los que no son trabajadores en el servicio público, de ese castigo que se está haciendo con el aumento salarial, e inclusive hay muchos costarricenses que le reclaman mayor eficiencia al sector público, lo que vos planteabas al principio de la necesidad de la ley, pero que también hablan de las gollerías y de los excesos en los salarios de los empleados públicos. ¿Qué tan cierto es eso, Hernán, vos que estuviste en el servicio civil por tanto tiempo? Vamos a ver, este problema de salarios, que a mí incluso no me gusta cuando hablo de empleo público, es alimentar que empleo público es un tema salarial, porque yo soy especialista en recursos humanos y los recursos humanos van más allá que los salarios, pero ese fue el enfoque que se le dio a la ley, porque vamos a ver, con esta ley se cumple el objetivo del gobierno anterior, llámese Carlos Alvarado y en su momento doña Pilar Garrido. Ellos cumplen el objetivo de que el Fondo Monetario Internacional girara los desembolsos al país. Está bien, eran necesarios, pero ellos cumplieron su objetivo, pero la ley no cumple el objetivo del país de contar con un verdadero sistema de empleo público que regule, que articule la forma como debe existir en estos momentos para que no haya la estampida de instituciones tratando de salírsele al órgano rector, que es Mideplan, junto con Servicio Civil. Pero concretamente lo que usted dice, imagínese que desde el año 57, que se creó la ley de salarios, empieza el problema de los salarios, porque crea un paso, le llamaban aquel entonces, le reconocía por un año de trabajo que tenía el funcionario público, le reconocía una anualidad. Quiere decir que 10 años después habían personas en el mismo puesto, pero unas ganaban más porque tenía 10 años de estar ahí. Empiezan los desequilibrios con los salarios. Luego viene y se inventa la ley de prohibición para las personas, un sector del Ministerio de Hacienda, la tributación directa, luego lo extendieron. Para los que no les alcanzó la prohibición, entonces se inventaron la dedicación exclusiva, luego se inventa la carrera profesional, luego las instituciones se inventaron incentivos y efectivamente por la falta de regulación empezó a haber un crecimiento desproporcional a como cada institución pudiera. No estaban reguladas por nadie para llevar a cabo ese crecimiento de los salarios. Cuando en un momento Servicio Civil aplicó el percentil 50, porque los salarios del Servicio Civil, es cierto, estaban por debajo de toda la plataforma salarial del sector público,
todo el resto de instituciones jaló ese percentil 50 y elevó los salarios. Creo que fue el año que más se elevó el gasto público en materia de salarios. Homogéneamente, no. Cada institución jaló lo que pudo para arriba. Entonces, les soy sincero, sí había una desproporción, digamos, una falta de equidad, una desproporción en los salarios, porque personas en los mismos puestos, unas ganaban mucho más que otras porque había un elemento dentro del salario compuesto, que eso es importante. Vamos a ver, tal vez se ha tratado de satanizar el tema del salario único o global, como le han llamado en la ley, pero es la forma de poner coto a ese crecimiento desmedido. Entonces sí, las únicas instituciones que tenían regulado sus sistemas salariales son las 47 que pertenecen al régimen de servicio civil. Las demás, cada una tenía su propio esquema salarial. Entonces hay estudios que empiezan a demostrar cómo una secretaria, un oficinista, un profesional, un abogado, un ingeniero, tenía salarios muy diversos, muy distintos, muy desproporcionados, y había falta de equidad en diferentes instituciones. De ahí que si era necesario articular los esfuerzos del Estado, porque aquí voy a atreverme a decir algo, el gobierno tiene que sacar las manos. Es el Estado costarricense el que debe tomar las riendas, porque así lo dice el artículo 191 de la Constitución. Estado, usted va a participar, pero usted no, gobierno, usted puede participar si quiere a través de Mideplan, pero es al Estado el que le corresponde eso. Eso le correspondería a la Asamblea Legislativa. Bueno, la ley es aprobada por la Asamblea Legislativa. El tema es la rectoría, porque voy a ahondar un poco en esto. La ley no está del todo mal. Esta ley no está del todo mal, porque la mayoría de su articulado, que es susceptible para ser mejorada, puede serlo. No con este ejercicio que están ahorita lo tocamos, tratando de hacer, sí, sino una reforma integral. ¿Por qué? La ley no está mal, lo que está mal es el sistema que crea la ley, que eso es otra cosa, Lenín, que me gustaría explicarlo. Una cosa es la ley y otra cosa el sistema que crea la ley. Y hay un tercer elemento, es la metodología que está usando Mideplan y esta ley para encontrar la solución al tema salarial, que es creando familias, que es un término que yo, que tengo años de enseñar recursos humanos, de trabajar en recursos humanos, hasta ahora lo conozco, las familias, porque para eso hablamos de estratos de puestos. Entonces, la ley está más o menos bien. Lo que está mal es el sistema que crea, donde pone a Mideplan como órgano rector, y además la metodología que está utilizando para encontrar ese equilibrio en materia salarial. Yo coincido con usted casi un 90%. Hay un detalle, don Hernán, y le digo con todo respeto. O sea, es que hay cosas que son técnicas y así debería basarse sobre el rigor técnico, pero lamentablemente hay muchas decisiones que son políticas. Ese es el detalle, las decisiones políticas. Vamos a ver, desde 2015, cuando nosotros como país quisimos ingresar a la OCDE dio ciertas recomendaciones con relación al tema de unificar, ¿verdad?, el tema salarial, que fuera acompañado o que existiera una razonabilidad y proporcionalidad del salario versus la eficiencia, ¿verdad? Ahí donde salieron algunos conceptos a posteriori, como en 2018, en donde la misma OCDE hace una recomendación de que al existir 14 regímenes salariales, eso hace al país muy poco atractivo para efectos de inversión. Entonces, que se deberían unificar las escalas salariales. Pero bueno, vamos a ver qué está ocurriendo en el país desde un punto de vista político, ¿verdad? Bueno, y tenemos un serio problema de reactivación económica. Entonces eso obliga prácticamente al gobierno que sea, porque han sido muy pocos hábiles para impulsar políticas de reactivación económica, a pasarle la tijera, ¿verdad?, a programas sociales, pasarle la tijera a las instituciones, pasar tijera o responsabilidad a las y los trabajadores, porque cuando vienen familias, ¿verdad?, y yo me quedo asustado, ¿verdad?, de la escala familiar para efectos del salario global transitorio, y nos damos cuenta de que un profesor de enseñanza preescolar, que es un universitario, le establece un salario de 452,000 colones. ¿De qué estamos hablando? Eso es una precarización laboral. Así es. Esto no tiene nombre, ¿verdad? Estamos hablando de una persona universitaria. Entonces, en aquel momento lo que se satanizó de que no era razonable y proporcional los salarios de los trabajadores públicos, ¿verdad?, versus la eficiencia,
con esto tampoco se soluciona y por lo contrario, viene a lastimar el bolsillo de miles de costarricenses. Y cuando uno hace un englobe, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo en el país, hace esa caracterización, bueno, y tenemos un 11,8% de personas desempleadas, ¿verdad?, más un 4% que no encuentran trabajo. Tenemos 339,000 costarricenses que están en línea de pobreza, es decir, que su salario es menos de 120, bueno, el ingreso familiar, menos de 120,000 colones. Entonces, cuando uno ve este salario de 452,000 colones y el alquiler de casa ronda los 250, 300,000 colones, estamos hablando de precarización laboral. Y entonces yo creo que eso tampoco es justo. Y ahí donde han venido algunos políticos, diríamos nosotros, porque las leyes se hacen desde la Asamblea Legislativa, que no han ponderado estos aspectos. Sí, pero Lenín, esa columna de salario global transitorio es ilegal. Eso no está en la ley. Eso se lo sacó el gobierno de la manga por la incapacidad del anterior y de de no trabajar a tiempo este esquema salarial, el que tiene que dar. Un estudio del Semanario Universidad ya dijo, perdón, con respecto a esto, que esos salarios fueron planteados con un 15% por debajo. Correcto. Entonces la pregunta ¿es una discusión técnica la que está dando o es un tema político? Bueno, no. Volvemos al tema de la visión fiscalizadora. Es que es un tema técnico donde se metieron políticos. Ese es el asunto. Porque, perdón, nosotros cuando estuvimos en el servicio civil presentamos un modelo conceptual que tomaba en cuenta incluso lo que habla la OCDE. Y sobre este modelo conceptual presentamos un proyecto de ley a finales del 2017 que quedó en la oficina de don Luis Guillermo Solís, que luego lo tomó Carlos Alvarado con Mideplan. Se pusieron a Mideplan como centro del sistema solar, por no decirle del universo, y entonces ese es el sistema que no funciona. Pero el tema salarial, precisamente, sí había que ponerle orden. Vamos a ver, pero no de esta manera transversal. Hay un irrespeto por las características, por el sector, por las leyes que tiene cada sistema institucional. Municipalidades, bancos del Estado, universidades, cada uno de los poderes, las autónomas. Es cierto, hay que regularlo, pero buscando un equilibrio dentro de cada sector. Usted no puede comparar los salarios de una autónoma con los de una municipalidad o los de las universidades con los de los ministerios. Y entonces cuando usted cree sin criterio técnico que usted puede a rajatabla de la noche a la mañana, mire, este problema es histórico, tiene más de 60 años. Es decir, Pero esa homologación quedó establecida en la ley actual. O sea, donde se ve a todos los puestos, independientemente donde estén ubicados, en el sector que estén o en el poder que estén, se les ve a todos como iguales. Bueno, eso no es posible y abonando a lo que dice el compañero Lenín, hay un desconocimiento técnico totalmente de las personas que manosearon el proyecto de ley original. Ya lo dijo la ministra de Planificación, que ella no es especialista en recursos humanos, ni tampoco en la institución. ¿Cuál es el fuerte de Mideplan? La gestión de recursos humanos. ¿Cuándo? Nunca. ¿Y por qué aparece ahora como órgano rector de un sistema de gestión de recursos humanos una institución que no es especialista? Pero perdón, para terminar la idea, le arriman al Servicio Civil, a la Dirección General de Servicio Civil, para que le dé soporte en la parte técnica. Una Dirección de Servicio Civil diezmada, porque la gente que se ha ido no han podido recuperar los puestos. Pero además arrastra un karma que tiene el Servicio Civil, que son las 47 instituciones, porque le dice a todas las oficinas de recursos humanos que quedan bajo Mideplan, le dice la ley, mire, ustedes pueden seguir haciendo lo que ustedes vienen haciendo, sus procesos de reclutamiento, evaluación del desempeño, etcétera, etcétera, pero ajustados a lo que dice la ley, a lo que dice el reglamento y al alineamiento de Mideplan, con excepción de las del Servicio Civil. Entonces, ¿a qué voy? A que le meten el Servicio Civil como un brazo técnico que no da abasto con sus 40 instituciones, no dará abasto con las que le asignaron a Mideplan y no dará abasto con las que están fuera de Mideplan, pero que están dentro de la ley. Entonces, seguimos debiendo. Ese sistema, ese sistema es el que no funciona. No es un problema de la ley, es del sistema que crea la ley. Y que hay solución para eso, que es la que no quieren escuchar. Sí, vamos a ver. Lo primero, el primer señalamiento con relación a Mideplan.
si uno analiza, o las personas que hemos tenido un acercamiento con Mideplan y Ministerio de Planificación, ¿qué es Mideplan? Mideplan debería ser más bien una dirección, porque no tiene las herramientas ni los recursos. Era una oficina. Era una oficina, Ofiplan. O sea, funcionaba excelente cuando era Ofiplan. Para que el público era el brazo entienda, derecho del Poder Ejecutivo y estaba en casa Es presidencial. que si hablamos de Ministerio de Planificación, alguien se imagina un edificio con 200 personas y eso no es así, ¿verdad? Entonces, Mideplan ni tan siquiera ha logrado enviar direcciones claras, precisas y concretas para unificar, por ejemplo, los planes reguladores en las municipalidades. Ahora, semejante responsabilidad de ser el ente rector en materia de empleo público. ¿Por qué ni la ministra anterior o esta no renegaron de esa función que le estaban dando? ¿Por qué la aceptan? Tema político, diría yo. Un tema político, un tema de mezquindades, un tema de querer es un tema centralizar político, el poder. Es un tema político, Lenín, pero con una clase de primer grado en el tema de la estructura del Estado costarricense, queda claro que el Ministerio de Planificación no tiene potestades en muchas instituciones autónomas, no tiene potestades sobre la Corte Suprema de Justicia, no tiene potestades sobre la Asamblea Legislativa, y así podría seguir diciendo otro montón de nombres, incluyendo las municipalidades. El Ministerio de Planificación podría regular al Poder Ejecutivo, cuando mucho, pero el Poder Ejecutivo central, Sí. de ahí no puede moverse. Entonces, me parece que también hay un desconocimiento de quienes participan a la hora de definir. Porque alguna cuestión lo dice, termino con esto. Se le debió haber dado rango constitucional al servicio civil y desde ahí partir para ese árbol de control, sobre todo esa sombra de control, sobre todo el sector público, se desarrollara en una institución autónoma, independiente y con un marco estatal, mucho más amplio. Sí. Eso era lo correcto, más fortalecerlo. Más o menos. Vamos a ver, porque yo presenté el primer proyecto, presentamos, para no ser egoísta, el primer proyecto siendo director de Servicio Civil y no era la idea, digamos, porque hubiera sido egocentrista pensar que la institución que yo tenía en ese momento a cargo iba a ser el centro del universo. Vea, le voy a hacer una analogía. Nosotros, haber puesto Mideplan ahí es como si nosotros pretendiéramos tomar la luna, nuestro satélite, y ponerlo como centro del sistema solar, sabiendo que no tiene luz propia, que no tiene energía para generar calor, la ponemos como centro del sistema solar. ¿Funciona el sistema? No, ya sabíamos que Mideplan no tenía estas competencias, estas capacidades técnicas para liderar un sistema que es estatal. Voy con una premisa. No hay ningún poder igual ni superior al Estado, y mucho menos una institución de un poder puede asumir la representación del Estado, porque es al Estado el que le corresponde. Es que es lo que no se ha entendido. El artículo 191 le da esa potestad al Estado. ¿Qué le falta al Estado? La capacidad legal, que quedó a medias con esta ley, y la capacidad institucional, que es lo que ustedes dicen ahorita que podría ser el servicio civil. Pues no, porque nosotros lo que necesitamos es un órgano estatal. Uno de los problemas de la ley es que asigna la rectoría, no la crea. La ley debe crear la rectoría. Entonces, ¿qué es lo conveniente? Un Consejo Superior de Empleo Público con representación de todos los sectores, tipo autoridad presupuestaria. Nada más, que no va a ser del Ejecutivo, con una Secretaría Técnica de Empleo Público, que ahí sí estoy de acuerdo. Aprovechamos la capacidad que tiene el Servicio Civil, lo transformamos, lo fortalecemos, porque hoy por hoy no puede asumir eso. Quitémosle esas 47 instituciones que tiene para dedicarse básicamente a 3 funciones que le corresponden a órgano rector. Pero Mideplan no puede asumir la potestad constitucional que tiene el Estado. Vos decías antes que había una precarización de los salarios. De esa precarización hay muchos costarricenses que no son parte del sistema público que la aplauden, porque creen que se está controlando el gasto que se genera, la inversión que se genera en el sector público. Pero los ciudadanos están considerando que esa precarización que ellos aplauden hoy es un boomerang en los servicios públicos que a futuro van a tener. Si ahora los servicios son deficitarios para el ciudadano, a futuro con esta ley van a ser peor, Lenín. Por supuesto. Vamos a ver, es que en el imaginario ha calado la idea de que la gran mayoría de empleados públicos tenemos salarios millonarios, cosa que no es así, lo primero. Lo otro, Claudio, y eso hay que reconocerlo también, una habilidad del movimiento sindical, es que existieron algunas convenciones colectivas
que en algún momento se constituyeron como un abuso. ¿A qué yo llamo un abuso? Aquel beneficio que tiene un trabajador que no puede ser compartido por todos los demás. Ya eso no es un derecho, eso es un privilegio, ¿verdad? Entonces, están financiados por el erario público. Exactamente. Entonces, eso se le dio mucho énfasis. Entonces, en este momento se piensa que todos los servidores públicos tenemos salarios millonarios, aún cuando con la aprobación de la ley de fortalecimiento de finanzas públicas, prácticamente los salarios o los pluses salariales quedaron congelados, y los salarios también. Es una realidad. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Por supuesto que esto va a debilitar y se va a dar una fuga de profesionales hacia el sector privado o a otros lugares. Está ocurriendo en el ICE, está ocurriendo en la Caja Costarricense de Seguro Social. Se está dando una gran fuga de profesionales en ciencias médicas, especialmente de médicos especialistas, porque no cumple esa expectativa salarial con relación a los gastos que están teniendo, al costo de vida. Lo mencioné hace poquito, ¿verdad? Está teniendo una pérdida adquisitiva de los salarios de un 14% en la media, pero en los salarios más altos a hoy se refleja casi un 28%. Entonces, claro que las personas idóneas, que ese es el tema, van a fugarse hacia otro lado. Una particularidad que tiene el sector público con relación al sector privado, y lo digo en un marco de total respeto, ustedes nunca van a encontrar algunos puestos que son propios del sector público, esa idoneidad en los puestos. Si uno hace un balance de la estratificación de empleados públicos, notamos que son puestos técnicos a profesionales en su gran mayoría, gente muy especializada, lo somos. Entonces, claro que al pensar en un salario mínimo del Ministerio de Trabajo, que son 360,000, 70,000 colones, versus un salario de 500,000, 600,000, 700,000, dicen, está ganando mucho, pero mucho cuando hacemos ese tipo de comparación. Va a ser fácil al sector privado captar a esos profesionales con un poquitito más. Claro, pero Claudio, a eso iba. Cuando yo tuve la oportunidad de hablar con doña Pilar Garrido, y estamos haciendo esta medición, cuando fue ministra de Planificación, me dice, mira, los salarios no andan tan mal, la media, ¿verdad? 700,000 colones, de un técnico más o menos. Y yo le dije, doña Pilar, ¿con relación a qué? Porque si lo comparamos con un salario mínimo, de acuerdo al Ministerio de Trabajo, sí, por supuesto, está mucho mejor remunerado. Pero de repente esta persona no es lo suficientemente pobre, y lo digo con todo respeto, para tener un bono de vivienda o para sacar un préstamo para comprarse una casa. Entonces, esa es la visión que nosotros queremos puntualizar. ¿Con qué objetivos se está impulsando esta ley? Bueno, ya no estamos hablando de impulsar la ley, porque la ley ya está. Ahora vamos a hablar, pero ya está impulsada la ley y está el reglamento. Aquí el asunto es esta finalidad que existe, fiscalista, en contra de los salarios o la remuneración de los trabajadores públicos, versus todo lo que hemos nosotros ahorita definido en unos pocos minutos, de la importancia de tener una verdadera ley marco de empleo público que le permita al ciudadano, al costarricense de pie, hombre, mujer, poder hacer sus trámites rápidos, hacer empresa, hacer negocio. Yo los oigo a ustedes hablar a ambos, y lo que estoy pensando, se me viene a la mente, es que nosotros debimos haber hecho una reforma administrativa, más allá de una mera ley que complaciera al Fondo Monetario Internacional o que fuera una moneda de cambio. Y lo digo porque no se participó al ciudadano de qué es lo que le molestaba al ciudadano del sector público. No se le consultó al funcionario público de dónde están las deficiencias o las mejoras que ellos exigen. Y por otro lado, los técnicos tampoco tuvieron mucha oportunidad de plantear, sino que se cocinó esta ley, e inclusive el presidente actual y muchos de los diputados actuales que la aprobaron dijeron en su momento que esa era una ley adefesio, y aún así la aprobaron. Y aún así este presidente permitió que la ley se pusiera, habiendo tenido la oportunidad de haberla pospuesto para hacerle las mejoras, que no ocasionara el caos. Es un caos lo que existe actualmente. Imagínense que uno va a nombrar a una persona y la nombra pero no le puede pagar.
¿Por qué? Porque es ilegal pagarle con salario compuesto. Tiene que pagarle con ese salario ilegal que está en esa columna transitoria. Pero el sistema Integra, que es el sistema informático que utilizan muchas instituciones para pagar, no está hoy ajustado para que meta las columnas de salario global. Entonces usted contrata a una persona, no le puede pagar el compuesto, pero tampoco le puede pagar el global. Eso está generando problemas bastante serios. Pero vea qué interesante, ustedes hablaron del tema de la eficiencia, porque la Constitución, artículo 191, habla de la eficiencia, pero siempre es el desconocimiento técnico que se tiene de esto. La eficiencia no es solamente bajar costos a través del sacrificio que estamos poniendo a hacer a los trabajadores públicos. La eficiencia habla de, o con los mismos recursos, producir más, no solamente producir lo mismo con menos recursos. Hay dos tipos de eficiencia, no lo voy a entrar a explicarlo. Pero vean, no es aceptable que un trabajador público que tiene su salario asegurado, que tiene todos los beneficios de la seguridad social, que tiene vacaciones, que tiene aguinaldo, que tiene salario escolar, que ese trabajador que fue nombrado por idoneidad y que tiene estabilidad, no trabaje. Y los hay, y de eso se queja la gente. Pero es menos aceptable que haya un jefe que lo permita. ¿Y qué se habla en la ley de los cuadros gerenciales? Los responsables de que no tengamos la eficiencia de buscar el mejor aprovechamiento de los recursos que tenemos actualmente. Entonces, cuando una persona gana desproporcionalmente, el salario es una compensación. Compensa lo que yo doy con lo que yo recibo. Entonces, ¿quiénes son los responsables de que no exista una compensación? Es decir, que a este salario haya esta calidad de trabajo. Los jefes, ¿dónde están tocando el tema de los cuadros gerenciales? ¿Cómo mejorarlos? ¿Cómo hacer para responsabilizar a los jefes del resultado de sus equipos de trabajo? Solo yo de una reforma administrativa. Y me da la razón con la intervención. Pero hay otro caso. Viene y hablan de la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño que se tiene, primero que la evaluación del desempeño no es ni para castigar ni para premiar. La evaluación del desempeño es un sistema de retroalimentación de la administración para ver en qué está fallando las personas, porque no siempre es responsabilidad de los trabajadores. Entonces, antes teníamos un látigo y el que no alcanzaba el nivel de desempeño le dábamos un latigazo. No le pagamos la anualidad de este año. El otro año tampoco, otro latigazo. Ahora cambiamos el látigo por una AK-47. O sea, salió mal, plum, vuéleselo. ¿Lo despedimos? Sí, pero en esa desproporción que estás hablando y en ese adefesio, porque no hay otra palabra para definirlo, de ley que se aprueba, sale en la Gaceta el viernes, pasa sábado y domingo, que son días libres, y el lunes la ministra está llamando a una reunión para buscar un consenso para mejorar la ley. Yo no sé, pero como que todo es al revés. Vamos a ese proceso y la ministra llega con reglas de oro que son más bien escrituras en piedra, candados, donde nada se puede discutir. Los movimientos sociales y sindicales se alejan de esa negociación. ¿Cómo está el tema a hoy con esas negociaciones? Vamos a ver, muy importante la pregunta que estás haciendo, Claudio, y para que el público que nos sintonice lo pueda detallar aún mejor. Pero antes de contestarte la pregunta, si hay un detalle con todo lo que hemos hablado ahorita y que me parece importantísimo observarlo, que todos somos coincidentes de que la Ley Marco de Empleo Público y su reglamento no le va a ayudar ni facilitar a ninguna institución para cumplir sus metas, sus objetivos, los indicadores, en lo absoluto. Sí, el ciudadano no va a sentir ningún beneficio. Ningún beneficio, eso es importante señalarlo. Y también es importante señalar que hay una responsabilidad en este momento del gobierno actual, porque ya sabían, desde que asumieron su mandato en mayo del año pasado, sabían que la Ley Marco de Empleo Público entraba a regir el 10 de marzo. Y nos esperamos, ¿verdad?, como buen tico, al último minuto para ver qué hago. 10 meses. Entonces son ocurrencias, ¿sí? Tuvieron 10 meses, este gobierno. 10 meses, y eso es importante señalar, los 10 meses, para ver cómo construíamos, cómo se enderezaba. Como mal tico. Como mal tico. Gracias por la corrección. Con concesiones extraordinarias que favorecen al Ejecutivo para poder analizar esa ley y haberla puesto a discusión. Pero solo ocurrencias en este gobierno. Vamos a ver, sí, efectivamente llamaron a un diálogo, pero el diálogo versa sobre esas observaciones que se le hacen a la ley, no al reglamento, de algunos temas que
que prácticamente quedaron englobados en lo que es el principio exclusivo y excluyente, nada más. Sí. Todo lo demás no se puede discutir, ¿verdad? Exacto. Entonces... O sea, quieren discutir lo que afecta a la ley. Exactamente. Lo que afecta a mi plan porque se le está saliendo la gente. Ayúdenme a ver cómo cierro los portillos para que no se me salga la Entonces, gente. llenen ahí con argumentos técnicos, los metemos en un sobre y se los pasamos a la Asamblea Legislativa para que la Asamblea Legislativa asuma su responsabilidad de corregir la ley. Eso era el diálogo. Eso fue el diálogo. Entonces, nótese muy bien lo que están haciendo. Yo como Mediaplan no tengo ninguna responsabilidad, me lavo las manos, le traslado la responsabilidad a la Asamblea Legislativa. Y es muy importante lo que voy a decir y ojalá que eso se lo transmitan a las y los diputados que están en este momento en ejercicio. Convertir a Mediaplan en un megaministerio, darle más potestades, eso es peligrosísimo en una democracia. Ya lo estamos viviendo nosotros con este gobierno, lo que ha hecho con la Caja Costarricense de Seguro Social, con el Banco Popular. En 4 años nosotros podemos desbaratar nuestra paz social, dependiendo del gobierno de turno, para que lo observen los señores y señoras diputadas en la Asamblea Legislativa. Mire, este diálogo, este supuesto diálogo no es real. A nosotros nos llegó una invitación, yo no voy a asistir a un lugar donde me marcan la cancha y me dicen no toque la rectoría, no toque los salarios globales, no toque nada más, ayúdenme a ver cómo hago para cerrar el portillo por donde se me está saliendo la gente. Era una invitación a darle un aval a ese adefesio. Exactamente, ahora que van a decir, mire, esta es la reforma que presentamos con el aval de la ciudadanía y de todos los invitados que tuvimos. No es cierto, no es cierto. Porque venga y hábleme solo de esto. Vea, por recomendación, por resolución de la Sala Constitucional, la ley no habla de excluir puestos, clases de puestos, estratos ni instituciones. Lo dice muy sutilmente de que quedan fuera de la rectoría de Mediaplan aquellas relaciones laborales que tienen funciones exclusivas y excluyentes dadas directamente por la Constitución política. Sí, primero hay que sentarse a ver cómo se mastica eso. Por naturaleza lo tienen todas las instituciones. Bueno, todas. Precisamente, por eso todas justifican. ¿Y por qué se están yendo de Mediaplan? Ojo, de Mediaplan, no le están huyendo a la ley porque es ley. El reglamento, por más malo que sea, pues se supone que debiera aportar y mejorar el entendimiento de la ley. ¿De qué están huyendo las instituciones del sector público? De Mediaplan. O sea, va a terminar Mediaplan siendo el órgano rector de mismas instituciones del Poder Ejecutivo Central, que para eso está el Servicio Civil, la Dirección General de Servicio Civil, para eso está el Estatuto de Servicio Civil. Entonces, ¿para qué? Vea, estamos desperdiciando por segunda vez la oportunidad que la Constitución política le dice al país en el artículo 191, que no lo voy a repetir. En el 53 se crea el Estatuto de Servicio Civil y dice para las instituciones del gobierno central. Se metieron esas 47, empezaron a proliferar instituciones y hoy por hoy hay un 86%, bueno, habían un 86% de instituciones que estaban a la libre. Cada una haga lo que quiera en materia de gestión de recursos humanos, en materia de gestión de empleo público. Un paréntesis, ¿por qué nos cuesta a nosotros tanto entender la función del servicio civil? Que siempre se satanizó y se dijo es aquella oficina que estuvo por muchos años en San Francisco de los Ríos y que todo lo entraba y que todo lo hace y que todo lo centraliza. Porque nosotros no tenemos ejército, gracias a Dios, entonces no tenemos servicio militar. Pero usted contrapone servicio militar, servicio civil. El servicio militar convierte ciudadanos comunes en soldados para defender a la patria y el servicio civil transforma ciudadanos comunes en funcionarios públicos también al servicio de la patria. Pero confundimos el término de servicio civil y lo enmarcamos en una institución. Pero la ley de empleo público lo que viene es hacer esa función del Estado de convertir ciudadanos comunes en funcionarios públicos. Pero vea que esta ley se vendió, incluso por ahí se habló de un ahorro de más de 300 mil millones de colones. A mí lo que me extraña es que el Fondo Monetario Internacional, siendo el ente que es, tan técnico, no diga, haya creído... ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Cómo? Si la mayoría de los recursos que a la fecha sí nos hemos ahorrado fueron por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
Y hoy por hoy, el congelamiento de las anualidades, la nominación de las anualidades, de los incentivos, es cierto, tomaron un montón de medidas que está haciendo que haya un ahorro en materia salarial de miles de millones. Pero dígame cómo esta ley va a ahorrar millones si la misma ley establece que su salario queda por debajo del global. Entonces no se le va a subir, tiene que esperarse años a que llegue a para que lo absorba. Y si está por encima, estos de encima tienen que esperar que pasen años para que el salario global lo alcance. ¿Dónde está el ahorro que ofrecieron de miles de millones de colones con la ley de empleo público? Y se lo creyó el Fondo Monetario Internacional y por eso soltó el dinero. Dígame cuánto nos hemos ahorrado con la ley de empleo público. ¿Y dónde va a estar el ahorro? Queda en deuda también el Fondo Monetario Internacional en sus estudios, en sus técnicos. Hizo la tarea al país, le presentó el documento, pero ¿dónde están los resultados? Sí, en esa línea del ahorro que va a tener el país o el Estado, con la ley de fortalecimiento de finanzas públicas ya supera el 1% del Producto Interno Bruto que se ha ahorrado, ¿verdad? Con esta, de acuerdo al Observatorio de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, refleja que más o menos va a ser un 0,6%, un 0,7%. O sea, es con la mínimo. precarización de los servicios. Es una precarización de servicios y salarios. Vamos a ver, aquí me parece a mí que tenemos una situación que es bastante interesante con relación a la función de Mideplan versus lo que es exclusivo y excluyente, que estamos hablando de universidades, Poder Judicial, régimen municipal y también la Caja Costarricense de Seguro Social. O sea, eso es un tema grueso que no alcanzaría toda la noche para conversarlo. Pero también hay un problema técnico con relación a algunas falencias que tiene la ley en este momento. Por ejemplo, establece que si un interino se queda sin nombramiento por 30 días, entra a un nuevo régimen, ¿verdad? Violentando sus derechos laborales y la continuidad laboral. Y lo digo porque de repente ya lo aclaró de manera verbal, con excepción del MEP, ¿verdad? La ministra de Planificación. Pero, Claudio, y el público que nos sintoniza, y don Hernán, más de una institución va a ponerse muy ingeniosa, ¿verdad? O un jerarca, y va a violentarle los derechos laborales a los trabajadores. Se podría dar esa situación. Y eso va a acarrear una avalancha de demandas laborales con consecuencias muy graves para la misma institución. Entonces yo creo que en este momento las señoras y señores diputados, y yo diría que el país en términos generales, tenemos una oportunidad para reconstruir de verdad esta ley, si existe la voluntad política. Ese es el punto, la voluntad política para devolverle al ciudadano realmente la eficiencia del Estado, de las instituciones públicas, para darle servicios eficientes, oportunos, de calidad. Eso es lo que se busca al final de cuentas. Ahora, que hablas de avalancha, puede venirse una avalancha también de inconstitucionalidades de la ley y del mismo reglamento, propiamente. Porque la sala cuarta, la sala constitucional, no funciona por iniciativa propia, sino que la iniciativa tiene que venir del ciudadano que siente que hay alguna inconstitucionalidad. O sea, puede terminar ese esfuerzo ante el Fondo Monetario Internacional y esa ley en nada al final de cuentas. Se la puede entrar abajo. Vamos a ver, en abstracto la Sala Constitucional dijo que no violentaba ningún derecho, en abstracto. Pero cuando una persona le demuestra que en su caso particular le están violentando los derechos, la ley, pues sí. Y van a avalancha los recursos porque abre el camino para que entonces toda la gente que está en la misma situación presente los recursos. Claro, y es que yo hablé ahorita de la avalancha de demandas laborales porque de repente no quedó claro el siguiente concepto. Tenemos interinos no de un año, 2 años, son de 15 años, 20 años. Igual pasa en las universidades. Eso es lo que quería señalar, porque de repente la gente no familiarizada no sabe de esta inestabilidad laboral. Tienes un interino de 3 meses, como era antes. Exactamente. Y que puede que el nombramiento, la prórroga se tarde más de un mes, y si se tarda más de un mes, entra con las nuevas reglas. Sí, vean, la ley también tiene una deficiencia. ¿Cómo es posible que una ley pone en su artículo primero que va a tener un único régimen y como la ley es tan fiscalista, cuando habla de régimen se están refiriendo al régimen salarial, un solo régimen, pero la ley ya deja por fuera instituciones para que tengan su propio régimen. Luego crea la rectoría con Mideplan y asigna unas instituciones a Mideplan
que cada una van a tener, está bien, el régimen que establezca Mideplan, que es columna de salario global. Pero dentro de ese régimen hay otro régimen, que es el régimen del servicio civil, que ya advirtió, ustedes, las que están en el servicio civil, siguen atadas al servicio civil. Pero además, las que la misma ley saca de Mideplan, más las que se están saliendo y seguirán saliéndose, cada una va a tener su propio régimen salarial. Y cada una sí, vamos a atender la ley y vamos a sacar un salario único, no global, único, porque es único para nuestra institución, es un salario único que todas las clases van a tener el mismo salario indistintamente de lo que tenga la persona, títulos, tiempo, capacitación. Ese es el concepto de salario único. Tenga lo que tenga, si está en esta clase de puesto profesional, uno va a ganar el mismo salario, es un salario único. Entonces, cada institución va a tener su propio régimen de salario, con un salario único porque la ley lo obliga, pero una variedad igual a la cantidad de instituciones que se salgan de la ley. Entonces, perdón, de Mideplan. Entonces, ¿cumple el objetivo de la ley de tener un único régimen salarial? No. Ni siquiera la ley propicia el cumplimiento de su artículo primero, donde establece el objetivo de mantener un único régimen de empleo público, llámese un único régimen salarial. Entonces, ¿dónde está ese afán por tomar los salarios, por obligar a la gente a que gane el salario que dice Mideplan, si la misma ley no lo permite? Por eso reitero, el problema no es exactamente la ley. Es cierto que su articulado hay que revisarlo porque hay imprecisiones que hemos detectado ahí, hemos hablado en otra oportunidad de algunas imprecisiones, vacíos, que es lo que está tratando supuestamente de arreglar. El problema de la ley, ¿cuál es? El sistema que crea Mideplan no puede ser el órgano rector porque no va a hacer que el sistema funcione. Pero Hernán, ley aprobada, ley con un reglamento que es más adefesio que la ley. Ley con un compromiso. Ley con un compromiso y ley que no es fácil de implementar por todo lo que ustedes han dicho. Ya el Fondo Monetario empezó a girar. No creo que el Fondo Monetario, si se le dice que esa ley va de nuevo a la Asamblea Legislativa, vamos a decir, devuelvan lo que ya les presté o ya no les presto más. Creo que eso no sucede. Por el bienestar de la Administración Pública Costarricense, como bien decía el maestro y mi amigo Wilbur Jiménez Castro, todavía en vida con 98 años, teníamos la mejor administración pública con todo y defectos en América Latina. Con todos los defectos que usted encuentra, era la mejor de América Latina. Una ley general de administración pública de altos quilates que ha sido copiada en otras latitudes por las calidades que tiene. ¿No valdría la pena, Lenín? También, porque se cayó. Ese lunes llamó a la ministra y eso ya se cayó. Yo no sé si quedó alguien negociando con la ministra mejorar esa ley. No sé si fueron los movimientos sociales y los sindicatos. No sé si alguien más quedó ahí, o si quedó solo planificación y la ministra. No valdrá la pena retirar, suspender esa ley y hacer una revisión, porque ustedes mismos han dicho, vos como exdirector del Servicio Civil, vos como líder sindical, de que urge una ley de empleo público, pero no esté adefesio. Sí, un texto sustitutivo. Por supuesto que sí, pero por eso lo mencioné anteriormente, Claudio. Se ocuparía de muchísima voluntad política. Y por eso hice una observación y la reitero a las señoras y señores diputados. Con un gobierno como el que tenemos ahorita, el Ejecutivo actual, convertir a un Mideplan en un mega ministerio es peligrosísimo para nuestra democracia. Eso es un chupsí. ¿Verdad? Eso es un chupsí, verdadero hacer el Ministerio de Planificación, ¿verdad? El que controle todo el empleo público. Y lo digo porque tienen la idea, por lo menos algunos jefes de fracción, de convertir en un mega ministerio también el Ministerio de Energía y Minas, ¿verdad? Entonces, es muy peligroso de acuerdo al gobierno de turno. Y vamos a ver, yo lo oriento en dos cosas, como conclusión mía. Si el problema de la ley, ¿verdad?, es su génesis político con relación al déficit fiscal, sea este gobierno o el gobierno anterior, tenían que enfocarse en la reactivación económica para poder bajar el déficit fiscal. Si nada más nos basamos en impuestos o recortarle al Estado y no pensamos en la reactivación económica, vamos a estar metidos en ese problema siempre 10 años, 20 años, 30 años. De la precarización mayor. Y más pobreza. Tu cierre, minuto. Sí, ve que interesante cómo se visibiliza la falta de tecnicismo de Mideplan. Resulta que presenta esta columna ilegal, columna salarial transitoria, y explican el sistema de punteo y que fue hecha a partir de estudios y que no sé qué y no sé cuánto, y por eso dio este resultado.
pero vienen los policías y amenazan con irse a huelga y de la noche a la mañana cambian el salario. ¿Dónde quedó todo el tecnicismo, toda la ciencia, toda la técnica del sistema de punteo? Perdón, ¿qué hay detrás de esto? Revise todos, porque si fallaron con el cálculo de policías, todos los demás no deben estar bien. Si usando el mismo sistema de punteo de la noche a la mañana cambian los salarios de los policías para que no se fueran a huelga, entonces revise todas las clases que metió en esa columna salarial. Entonces, como usted bien lo dijo, ¿cuál es el problema? Que los políticos tomaron un tema que es de los técnicos. La gestión de recursos humanos es para especialistas en recursos humanos, no es para políticos, no es para planificadores, no es para economistas, es gestión y menos para hacer política. Y estamos ofreciendo a un organismo internacional algo que no se va a cumplir, no se está cumpliendo. Gracias, Hernán. Con mucho gusto. Gracias, Lenín. Gracias, Claudio, gracias, Hernán. Y sobre todo ustedes por habernos acompañado en Noches sin Tregua. Los espero en otro capítulo más de la política con P mayúscula de hoy en 8 días. Un abrazo.